Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre su último libro, Operación Rescate, está con nosotros en el estudio Alfredo Serrano Mancilla. Alfredo es doctor en Economía, director del Centro Geopolítico de Latinoamérica, CELAC. Si hubieran pasaportes en América Latina, él tendría un pasaporte latinoamericano, aunque eres andaluz, ¿no? Gracias, Luis. Sí, de hecho es lo que más deseo en mi vida, es que me den algún pasaporte o argentino, boliviano, mexicano, así que sí, hacemos el pedido. Conoces todo el área perfectamente, estuviste muy cerca del presidente Hugo Chávez, tienes un libro espléndido sobre su proyecto económico, estás en Argentina, Bolivia, estás en México a cada rato, o sea, tienes una visión latinoamericana muy acabada de lo que está sucediendo. Creo que para analizar no solo hay que leer y estudiar, sino también yo creo que hay que tocar, palpar las realidades latinoamericanas. Hay una cosa que es la epísteme local en cada sitio, y bueno, sí, afortunadamente Ecuador o Bolivia son lugares donde he vivido, donde he estado, y es fantástico porque cada país tiene sus particularidades, sus historias, sus culturas, incluso su jerga, y es fantástico porque es además un continente en pleno movimiento, en disputa, ¿no? América Latina en disputa siempre está ahí. Y ahora te metiste a escribir un libro ya publicado, que parece más bien un libro como un thriller, una novela policíaca, que un libro político sobre cómo fue el rescate del presidente Evo Morales a raíz del golpe de Estado en su contra. Es que de hecho fue una novela de suspense y creo que era necesario hacerle honor a cómo sucedieron las cosas. A veces estas situaciones de la realidad política creo que supera cualquier ficción. Creo que también a veces yo siempre lo digo en el libro, de hecho hay una House of Cardización por la serie norteamericana de House of Cards de la política o de los análisis, y quería de alguna manera pues contar cómo sucedieron hechos inesperados, con infinitas aristas, muy controversial, como las anécdotas que incluso voy relatando uno parecen inimaginables, y además como me tocó vivirlo en primera persona, creo que era necesario también como desclasificar los WhatsApp, las discusiones, están todas como incluso relatadas, cómo se hablaba entre el gobierno mexicano, el gobierno argentino electo en aquel momento, evidentemente el propio Evo, Álvaro, Gabriela, o sea, la parte boliviana. Parece que era interesante contar las cosas como fueron, como una crónica, y por eso me parecía que era necesario también para un gran público, para no cargarlo a veces de tanto análisis y de tanto ensayo. Creo que era interesante que pudiera llegar a la gente común que le interesa un pasaje histórico ya de la política latinoamericana, con además demasiada letra pequeña, con mucha letra pequeña que a veces es invisible. La gente presuponemos, Luis, que las cosas ocurren de una manera, y cuando al final la palpas y la toca, y cómo se crean los chats de WhatsApp para abordar esto, cómo hay una llamada al gobierno mexicano y cómo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos, todos estos detalles creo que son fantásticos para contarla con una situación muy trágica. No podemos olvidar que en ese momento, aunque hay un final feliz, pero en medio hubo muertes, hambre, violación de la democracia, y creo que era necesario también terapéuticamente para uno, cuando lo vive en primera persona, casi era necesario contarlo. Conocemos tu trabajo como analista político, colaboras regularmente con La Jornada, entre otros muchos medios, trabajas con encuestas, pero esto es otra cosa. Esto es, como tú dices, una crónica en momentos intimista. ¿Qué tan difícil es transitar de un estilo más académico, periodístico, a algo que tiene una influencia claramente literaria? Había una carga, como bien dices, muy emocional, ¿no? Y yo creo que era necesario, por eso quería salirme del registro más tradicional, donde pareciera que siempre tienes que estar como alejado de la realidad para explicarla. Yo esta vez renuncié a eso porque además la manera más honesta de contarla era
decir dónde estuve parado y cuáles fueron las emociones, ese vaivén, ese carrusel permanente de subidas y bajadas, ese momento de ganas de llorar, ganas de reír, ganas de dormir y no saber nada, ganas de levantarse o tener que levantarse cuando te han golpeado. Y además fue un año, eso, muy intenso, donde yo con Bolivia tengo una relación que no solo es que admire el proceso político boliviano, yo he vivido en Bolivia, tengo amigos en Bolivia, cuando se da el golpe de Estado, lo primero que hago esa noche es llamar a, no sé, 20 personas que quiero saber dónde están, no solo como políticos y políticas, claro, sino como seres humanos que su vida estaba en riesgo. Entonces no quise renunciar a eso, también quería contarlo en un tono como mucho más para un gran público, para que también la gente que le apetece este tipo de novelas que parecen ficción pero que son realidad. Y luego a mí ese año particularmente, Luis, me pasó de todo, porque para cómo se me va mi papá, fallece mi papá en medio de este año. Entonces para mí también era una suerte de mimo y homenaje a él, de contarlo. En un momento dudé si me tenía que desnudar más o menos. Le agradezco mucho a la editorial, a Random House, que fue muy generosa y me permitió prácticamente hacer lo que quisiera, incluso a la gente como el propio Evo o Álvaro, al gobierno mexicano y al gobierno argentino, que ninguno de ellos me permitió que yo hiciera con el material privado, íntimo que había ahí, de WhatsApp, de llamadas. Nadie me dijo nada de lo que tenía que decir ni hacer. Creo que cuando vieron el libro es cuando lo tuvieron por primera vez. A ver, que yo tenía un poco de miedo también, porque cuando uno cuenta todo muy en primera persona, y me parece que esta arista subjetiva, este lado subjetivo que tenemos todo, debemos a veces sacarlo afuera a relucir, porque creo que somos más honestos cuando decimos que uno cuenta las cosas, pues no sé, siendo del Barça. Yo soy futbolero, prefiero decir que soy del Barça si voy a hablar del Barça. Bueno, en este sentido creo que era necesario decir que tengo una relación muy fuerte con Bolivia para contarlo desde esa perspectiva. Yo creo que casi todo el mundo de la región, cuando pasó lo del golpe de Estado, hubo llantos, tristeza, momentos muy duros, y creo que ese es un poco el intento del libro contado en un plano muy distinto. Un libro presentado por el presidente Fernández. ¿No le quita eso carácter informal? ¿No le da un poco un estatus, si no oficial, oficioso? Sí y no. El tema es que Alberto Fernández fue un protagonista de mi novela. Y Evo es otro protagonista de la novela. Entonces, como me parecía que estén los protagonistas que están vivitos y coleando, y que pudieran participar en la presentación de ese texto, a mí me parecía que era necesario, igual que el gobierno mexicano. Creo que fueron protagonistas, muchos y muchas protagonistas. Yo en el libro incluso hablamos mucho de Alberto, el presidente argentino, hablamos mucho de Marcelo Ebrard, Maximiliano Reyes, Andrés Manuel López Obrador, de Evo, Álvaro, pero en el libro yo hablo mucho de la gente invisible que estuvo ahí. También hay muchas Lourdes. Lourdes es la mujer asistente de Evo durante el año de Evo en Argentina, que era jefa de todo, gabinete. Bueno, también hay mucha gente que no tiene seguidores en Twitter ni en Facebook, y que también es un homenaje. Por eso para mí están, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, todas y todos los protagonistas. Que eso puede ser leído, como bien dices, que tiene un carácter bueno de que un presidente esté ahí. Sí, pero de hecho él mismo lo dijo, Alberto, en la presentación del libro, nos reímos un poco en eso, porque él no sabía que iba a salir de ahí. Yo lo que le pedía a él siempre, y lo cuenta él y por eso lo puedo contar, lo insistente que fue en que yo quería los chats privados con él, porque eran chats donde él me decía cosas el día de la toma de posesión. El día 10 de diciembre del año 2019 necesitábamos tener un permiso para que Evo volara. Y Alberto, el día ese, imagínate, ¿no? Estaba ahí. Bueno, son protagonistas que yo creo que era necesario pues tenerlos, y para mí es como parte también ese homenaje, esa oda a la generosidad de tanta gente. Yo creo que hay otra parte del libro que me obsesioné, que es que no tenía ganas de hablar de la mala gente del mundo. Creo que los medios se empecinan demasiado en sacar siempre el que hace algo malo, pero yo creo que por cada persona que hace algo malo hay un montón de gente, buena gente en la vida, y el libro a mí me demostró que había mucha gente, buena gente. O sea, Añez no sale como la mala de la película. No, yo de hecho creo que el libro no, a lo mejor sale Áñez 4 veces, pero me parecía más interesante ver cómo hubo tanta gente boliviana en Argentina que le dejó la casa a Evo para que durmiera. Me parecía más interesante la señora argentina que el primer mes se va de su casa, no por un precio de alquiler, ni por nada,
para que Evo se quede el primer mes del exilio en Argentina, o la mujer que le llama la mamá, el Evo, boliviana, que vivía en Argentina, para que le diera casi de comer todo el primer periodo. Tanta gente buena en México que le agasajó, yo creo que eso era fundamental. ¿Alguna explicación, Alfredo, de por qué, estando Evo en México, se va a vivir a Argentina? Lo cuento en un pasaje porque vine a México 10 días después del golpe de Estado, y en ese fin de semana discutimos, debatimos, analizamos muchas cosas. Yo de hecho cuento hasta las conversaciones íntimas que se dan un domingo acá en Ciudad de México, en la zona militar donde alojan al principio a Evo por una cuestión estrictamente de seguridad, con Álvaro. Estábamos los tres y Evo ya empieza a determinar que quiere volver a Bolivia. Y la única razón era por estar cerca de Bolivia, cerca en un sentido físico y en un sentido donde la comunidad boliviana en Argentina es increíblemente grande, y donde además él piensa que los líderes y lideresas que se quedaron en Bolivia, para poder tener una comunicación física y presencial, era más fácil viajar desde La Paz hasta Buenos Aires o incluso por tierra que hacerlo a México. Era estrictamente, de hecho se malinterpretó, yo creo que se tergiversó. Él estaba feliz acá, feliz en las condiciones trágicas en las que vivía post golpe de Estado, pero él quería estar lo más cercano a Bolivia. ¿Por qué? Y eso es para mí una lección magistral de Evo. Esa noche de un domingo a la tarde allá con Álvaro, luego llamamos a Alberto Fernández, Evo nos decía: yo en Navidades estoy de vuelta en Bolivia. Álvaro y yo le mirábamos como diciendo: estás loco, no, un golpe, te han quemado tu casa, la de tu hermana, están asesinando gente, te han puesto a perseguirte. Y él decía: yo en Navidad ya estoy comiendo tambaquí el día de Navidad allá y vamos a volver. Álvaro y yo no, por precaución. Alberto Fernández le dijo lo mismo, Luis. Y al final el que tenía razón en términos de horizonte era Evo Morales, porque renunciaba a tirar la toalla. Él quería volver y creía que un paso intermedio para regresar era estar más cerca físicamente, y fue la decisión que se tomó. Él quería incluso volver lo más antes posible. Alberto, con prudencia, le dijo: déjame asumir la presidencia electa, porque no podemos ir bajo el gobierno de Macri saliente. Creo que fue acertado. El día 11 de diciembre fue, y creo que se planificó todo con cierto orden. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, Alfredo? Claro que sí. Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos a seguir platicando de este thriller sobre Evo Morales y su rescate. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con Alfredo Serrano Mancilla, doctor en economía, director del CELAC, un gran conocedor de América Latina, a propósito de su libro Operación Rescate. Alfredo, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, en su último libro, recupera el relato del piloto militar mexicano que fue a rescatar al presidente Morales. ¿Hay alguna diferencia entre esa narración y lo que tú cuentas? No, todo lo contrario. Más bien, de hecho, primero tuve la gran suerte de cuando estaba en el cierre del libro, justo en el cierre, ya todo cerrado, salió público el libro de Andrés Manuel López Obrador, y en ese pasaje, tuve la suerte porque la editorial me permitió incorporar 3 líneas de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto, y me parecía que era interesante para tener el testimonio de la lectura de un presidente mexicano con la información que tenía de los pilotos, ¿no? Y creo que eso, y digo complementario porque yo no hablo desde, o sea, el libro no está contado desde los pilotos mexicanos, el libro está contado desde lo que pasó en ese mismo momento del conflicto que daba que el presidente Evo y el vicepresidente Álvaro tenían que lograr que, en ese momento será el general Terceros de las Fuerzas Armadas Bolivianas, que se había sumado al golpe de Estado, que no quería dejar salir el vuelo ya en Chimorea, ya en el aeropuerto. Y yo cuento todos esos detalles, y cuento como en un chat paralelo con el ingenio mexicano, lo habían llamado a huevo,
y ese nombre se lo pusieron los mexicanos presentes en el chat, Maximiliano Reyes encabezando como subsecretario para América Latina, estaban presentes algunos embajadores mexicanos, Bolivia, Paraguay y Perú, porque fueron protagónicos e importantes en todo lo operativo. Bueno, yo vi contando todo eso y por lo tanto es una información muy complementaria y además que creo que refleja muy bien la intensidad, la complejidad, la tensión de ese instante. La salida del avión mexicano desde Chimorea hasta Asunción fueron momentos realmente que yo creo que ninguna película de ficción podría incluso caracterizar. Por lo tanto, creo que era interesante el relato del presidente mexicano, que creo que está muy imbricado con lo que íbamos contando, porque en un momento Álvaro García Linera le dice a este golpista: o nos deja sacar el avión o aquí va a haber una masacre sin parangón en la historia latinoamericana, porque había 8.000 hombres y mujeres que acompañaron a Evo y a Álvaro al aeropuerto para protegerle humanamente. Y yo creo que esa tensión con la que cuenta Andrés Manuel López Obrador, con la que se relataba en el chat para que también pudiéramos llegar a Paraguay y el avión fuera recibido sin problemas. Alberto Fernández fue protagónico porque habló con el presidente Mario Abdo, incluso un signo ideológico completamente opuesto al progresismo. Pero Mario Abdo, y yo lo rescato mucho en el texto, el gobierno paraguayo priorizó lo humanitario, muy por encima de la cuestión estrictamente ideológica, a diferencia de Mauricio Macri, que no permitió que el avión fuera a Argentina a repostar, que no permitió mandar un avión, que le dijo varias veces que no a Alberto Fernández y que hoy en día está siendo juzgado en la justicia boliviana por el haber mandado incluso armas durante el periodo del golpe de Estado. Alfredo, ¿y en toda esta trama diplomática se descubre la huella de los Estados Unidos o eso no existe? Todo el tiempo. La decisión de la OEA en esa sábado a la noche, de madrugada al domingo, el día, a las horas previas a la consumación del golpe de Estado, esa noche Evo intenta hablar con Almagro y no le toma el teléfono a las 2, 3 de la madrugada, y eso está contado literalmente. Con todo, Evo estaba en el aeropuerto militar en El Alto y llama porque veíamos venir que iba a venir la segunda versión de un informe preliminar avalado por el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente de los Estados Unidos. Y en esa madrugada, a las 5 de la madrugada del sábado al domingo, sale un tuit del señor Almagro adjuntando un informe preliminar con una falta de rigor en todas sus páginas, de donde exige ya que no solo haya una segunda vuelta, sino ya dice suspensión de las elecciones anteriores, convocatoria de nueva y que Evo no se presente. Y esto es muy interesante porque esto sale a las 5 de la mañana y seguidamente Mauricio Macri, el gobierno argentino, a las 10 de la mañana hay un comunicado de la Cancillería avalándolo, y el gobierno de los Estados Unidos a primera hora de la mañana también avala esa sentencia. Y digo sentencia porque es una sentencia antidemocrática de la OEA, que lo que hace es echarle leña al fuego, que propaga el golpe de Estado, y evidentemente desde ese momento en adelante todo surge un poco en esa línea. Alfredo, ¿cómo es que ese golpe impacta en la correlación de fuerzas en América Latina? ¿Sí? ¿Da un vuelco? ¿No da un vuelco? Es muy interesante esa pregunta porque hay muchas lecciones que se aprenden de lo que ocurre en Bolivia. De hecho, en el libro incluso al final ya es la única parte que me permite un poco casi ser analista, porque quería responder a esa pregunta. Me la voy haciendo durante el cuento. Hay algunas lecciones, influye mucho en lo que ocurre después en la región. Para mí un gran aprendizaje es que no se borra una identidad política ni siquiera con un golpe de Estado. No se puede eliminar lo que piensa la gente con la peor de las peores hazañas antidemocráticas. El lawfare, persecuciones judiciales, derrotas electorales puntuales o un golpe de Estado como este no puede extirpar lo que piensa la gente sobre un proceso político. Y yo creo que es un aprendizaje porque al final de los finales se vuelven a dar las elecciones un año después, con mucha hambre, con muchas muertes de por medio, ya vimos lo que hizo ese gobierno golpista avalado, insisto, por Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos cómplices de la región. La ciudadanía le dijo no queremos ir por ahí.
No queremos esa senda neoliberal, no queremos ese hambre para la gente, no queremos esa fragilidad institucional, no queremos ese tipo de no democracia. Yo creo que eso es un gran aprendizaje. Y para mí otro gran aprendizaje es que no se debe tirar la toalla a la primera de cambio. Cuando uno te da una derrota de esta índole, yo creo que eso es otro gran aprendizaje para la región. Y tenemos muchos ejemplos. AMLO no gana la primera, Lula tampoco, Evo tampoco. Así podríamos seguir citando ejemplos. Yo creo que es un gran aprendizaje, lecciones. Hubo muchas lecciones y me parece que hay algo que también es interesante, cómo los procesos políticos van más allá del liderazgo de una persona. Evidentemente Evo Morales es el líder histórico y seguirá siéndolo. Nadie duda de eso. Pero el proceso tenía mucha robustez y solidez, heterogéneo, con sus dificultades, sus contradicciones, pero estaba ahí, estaba latente. Y creo que a veces uno, desde el progresismo, pero creo que a veces le compramos el relato conservador de la derecha, que creen que todo depende del liderazgo de una persona, eso que llaman ellos populismo, de una manera, yo diría, con mucha debilidad teórica incluso, pero no, lo que se demuestra es que al final se presenta otra persona, más diferente en sus formas de ser. Luis Arce no tiene nada que ver con el Evo, aunque hayan gobernado juntos. Luis se presenta y obtiene 55% con un Evo proscrito, sin haberse podido presentar al Senado, exiliado en Argentina. Para mí esto demuestra de que había ese no hay alternativa de Margaret Thatcher, que sigue estando muy vivo en América Latina, para incluso el progresismo a veces se lo compra o dice sí, es que no se puede. Bueno, Bolivia demuestra que sí, que se pudo y se puede. ¿Y no hubo por parte de la dirección boliviana una subestimación del peligro del golpe? ¿Hasta dónde esa subestimación sigue presente hoy en día cuando vemos a la ultraderecha boliviana tomar las calles, hacer que el gobierno se repliegue en decisiones legislativas? Sí, es tal cual. Creo que en el proceso que se va consumando el golpe y el tiempo del año del gobierno de la presidenta de facto golpista Áñez, se aprendieron muchas cosas. Una es que no se puede perder la movilización. Creo que eso, y de hecho esto lo demostró ahora, recientemente, cuando otra vez la derecha se envalentona contra el gobierno de Luis Arce. En eso fíjate que ya reacciona rápidamente Evo Morales y el partido del MAS, y hace la marcha más multitudinaria de los últimos 30 o 40 años, así me lo contó Evo y así salieron en todas las imágenes, de 10 días hasta llegar a la Plaza Murillo, como rápidamente diciéndole: nosotros vamos a movilizarnos cada vez que intentéis desestabilizar en las calles. O incluso no acabar entendiendo que la OEA de Almagro, o el gobierno de los Estados Unidos, o los gobiernos de la derecha internacional y latinoamericanas, no están dispuestos a respetar las reglas democráticas. Yo creo que eso es un tema de época a ocuparnos y preocuparnos. Desde el señor Donald Trump, pero que cada vez ha sido más generalizado en la región, siento que una buena parte de la derecha se derechizó mucho más y no respeta los resultados electorales. Cuando no le gustan los resultados electorales, salen a decir cualquier barbaridad. Esto en Bolivia también creo que esta subestimación de qué hace el adversario político más derechizado, más a lo Bolsonaro, más a lo Trump, o sea, van desapareciendo incluso esas derechas moderadas, con matices, no, que incluso respetaban las reglas del juego democrática. Y el mejor ejemplo en Bolivia es Carlos Mesa, un hombre que hacía décadas parecía un ser humano más de centro, cuidadoso con el respeto a la democracia, había incluso participado con el MAS en el tema de la lucha por el mar. En cambio se derechiza y se convierte casi en un cómplice del camachismo, que es una suerte de Bolsonaro de Santa Cruz. Yo creo que eso también, la subestimación, como bien decías, Luis, es otro aprendizaje que hoy en día no podemos descuidar en la región. ¿Y el peso de Brasil? Tú, tan acostumbrado a los análisis geopolíticos, ¿qué demuestra este golpe y la salida del golpe? Que no es definitiva la presencia de Brasil, que se le puede dar vuelta cuando hay un gobierno como el de Bolsonaro, o que no, que siempre hay que tomar en cuenta lo que Brasil y sus militares están dispuestos a hacer. Seguramente voy a decir algo políticamente incorrecto y creo que me lo has dejado, en términos futbolísticos diría botando la pelota, así como a punto de marcar el gol. Bolivia también demuestra eso, de que no siempre es necesario tener un Brasil progresista para vencer en situaciones muy adversas. Ojo, esto no significa que Brasil no sea importante.
pues sería ridículo decir esto por la importancia económica, geopolítica que tiene. Yo cuando todo el mundo me habla de Brasil en este año 2022, digo sí, pero yo digo Colombia va antes. ¿Por qué? Porque creo que si hay un cambio de correlación de fuerzas en Colombia, donde el modelo neoliberal ha hecho lo que ha querido, siguen matando a líderes sociales, siguen haciendo las barbaridades habidas y por haber. La Miami de América Latina. La Miami de América Latina, donde los Estados Unidos tiene ahí su base ideológica. Bueno, yo creo que si pasa Colombia previamente un cambio de signo electoral, ideológico, con la victoria de Gustavo Petro en las presidenciales en mayo de este año, después de lo que ha ocurrido en Chile y en Perú, no digo que no vaya a ser importante lo que ocurra en Brasil, y no quiero esconder las preferencias que uno tiene para que vuelva Lula y cambie evidentemente el modelo político actual de Bolsonaro, pero me parece que es tanto o más relevante esa victoria de Colombia de cambio ideológico, porque son modelos neoliberales de décadas. Es como lo de Chile, la victoria de Gabriel Boric, que es la victoria no de Boric, que también, sino la victoria de un proceso de cambio, que es lo de Perú. Todo el mundo habla de Pedro Castillo. Para mí es más interesante la lectura de que hay una ciudadanía peruana que no quiere más el modelo neoliberal. En un minuto, ¿dónde conseguir tu libro? Bueno, lo van a tener acá en México, físicamente, en la librería... ¿Y en América Latina? En América Latina ya están en las librerías, en todas las librerías de Argentina, están en las librerías de Bolivia, ya van a estar en las librerías de México, en breve están en las librerías de Ecuador. O sea, estamos haciendo las presentaciones, después de México haremos una como toca en Bolivia, así que ojalá la gente se acerque a leer Evo, Operación Rescate, y sobre todo que disfruten de una novela que, bueno, fue más verdad que otra cosa. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar en este cruce de palabras. Gracias a vosotros, Luis, y a seguir. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.